Bueno, cambiamos totalmente el tema. Hemos estado unas cuantas semanas, ¿verdad?, hablando de Mateo 24. Cambiamos totalmente. No cambian los tiempos, las semanas, el reloj de Dios está ahí y los sucesos van ocurriendo, pero mientras tanto, tú y yo nos toca aprender y más del Maestro, aprender y más de Cristo. Así que iniciamos una nueva serie que he titulado Hacia la madurez. Hacia la madurez. ¿Te consideras una persona espiritualmente madura? ¿No? No sé. ¿Cuáles son los rasgos o distintivos de la madurez espiritual? ¿En qué se distingue la madurez espiritual? En entender. ¿Entender qué? Lo que está. Entender en lo que has creído. Muy bueno. Por ejemplo, ¿habéis dicho algo más? En esos móviles. Servirle. Otro rasgo que distingue la madurez espiritual. Sujetarnos a la palabra. El fruto del Espíritu Santo es una muestra de esa madurez. Bueno, ¿qué relación existe entre una de las muchas preguntas que yo me estoy haciendo y espero que vosotros hagáis muchas preguntas y a ver si tenemos alguna respuesta? Pero, ¿qué relación existe entre el carácter que cada uno de nosotros tiene, el carácter, la personalidad, con la madurez espiritual? Eso también es una cuestión. O sea, yo soy de una manera, tú eres de una manera, pero al mismo tiempo la madurez espiritual es para todos, ¿verdad? Sí, bueno, evidente, sí. Sí, pero ¿qué relación tiene tu carácter, que naciste así, con tu genética, con toda tu historia, qué relación puede tener eso con la madurez espiritual, que es algo que vas adquiriendo a lo largo de la vida? ¿Me entiendes? Bueno, son preguntas. Que uno mengue para que crezca el Señor. Bueno, sois muy sabios, ¿eh? Lo sabéis todo. Qué bueno. Bueno, vamos a ver. ¿Es suficiente y es importante tratar este tema de la madurez espiritual? Mira, ¿qué dice la Biblia sobre la madurez espiritual? Vamos a sacar algunos textos. ¿Qué es lo que yo espero de mí mismo? ¿Qué es lo que espero de vosotros como parte del cuerpo de Cristo aquí en estas cuatro paredes en cuanto a la madurez espiritual? Bueno, pues vamos a ir viendo estas cosas. Así que vamos a dedicar algunas semanas para hablar sobre este tema. Dice, Fernando, si no hace falta hablar tanto sobre la madurez. Bueno, es que y lo que iremos es sacando o buscando cosas bien prácticas para que esa madurez sea una realidad. Por eso no hemos de ser meramente espectadores, no se trata de ver qué es lo que yo sé, sino qué es lo que yo vivo y qué cambios, si es que tengo que hacer algún cambio, tengo que hacer en mi vida. Esa es la actitud. ¿Perdón? Es sinónimo. También, claro que sí. Y lo vamos a ir viendo. Así que primero os invito a tener esta lectura en Hebreos, capítulo 5. Capítulo 5. Yo os invito, queridos, sobre todo a los más veteranos, os invito a que cojáis la pizarra y la borréis. ¿Me entendéis? Que la borréis, sí, la borréis, porque sabemos mucho y está bien, no digo que os olvidéis, pero por un momento, o este rato y otros momentos que tengamos, a ver qué cosa nueva, sabiéndola ya, pero qué cosa nueva el Espíritu de Dios me está diciendo a mí
a cada uno de nosotros, ¿vale? Vamos a leer Hebreos capítulo 5, versículos del 13 al capítulo 6, versículo 1. Solamente son 3 versículos. O voy a ser más generoso, vamos a empezar con el 11. Venga, va. El 11. Hebreos 5, versículo 11. No, capítulo 5, versículo 11. ¿Sí? Hasta el versículo 1 del capítulo 6. Un versículo cada uno. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. El 12. ¿Por qué? Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimentos sólidos. Muy bien. Sí. Y todo aquel Ponte que el micro, por favor. Así. Y todo aquel de participa de la leche es inexperto de la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Y el 6.1. Pues mira, léelo aquí. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Bueno, paramos aquí, podríamos seguir leyendo. Este pasaje lo dejamos ahí. Ya nos ha introducido un poquito en que debiendo ya ser maestros, en lo que ha estado explicando antes, que es otro tema, debiendo ser ya maestros, todavía les dice el autor de Hebreos, pues tenéis que otra vez empezar con lo primero, con lo esencial, con lo básico, los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Madurez o perfección. Cuando alguien dice de otro, fulanito es que ya es demasiado maduro, Muchas veces lo relacionamos con la edad, ¿no? Es una persona muy madura ya. Es un adulto entrado en años. Incluso en caso contrario y con cierta sorna, también decimos otras veces, bueno, ya es madurito para hacer según qué cosas, ¿verdad? O pasa todo lo contrario, ¿no? A veces decimos, uy, para ser tan joven es muy maduro, o es muy madura esa persona. Así que entendemos a veces la madurez, la entendemos como de una persona que tiene que ver sobre todo con el comportamiento. Entendemos por lo menos que es por su manera de gestionar las situaciones, ¿verdad? El control sobre lo que dice, cómo aplica el sentido común en su vida cotidiana, cómo es de honesta en su transparencia, cómo se relaciona con los demás. Cuando una persona es madura, nos viene a la mente muchas de estas cuestiones, ¿no?
que sabe gestionar las situaciones, que tiene control sobre lo que dice, que aplica el sentido común, que es transparente. En fin, toda una serie de valores que definen a una persona madura, ¿verdad? Nos da una idea. Una persona madura tiene una serie de valores que más o menos los muestra. Así que cuando yo he preguntado al principio si te consideras maduro espiritualmente, posiblemente otros te consideren más maduro de lo que tú te piensas, porque parte de esos valores los están viendo aquellos que te rodean. Así que entendemos algo de lo que significa una persona madura. Pero ¿qué es lo que dicen las Escrituras? ¿Qué es lo que dice la Biblia sobre esta cuestión? Y concretamente, no solo la madurez desde un punto de vista de personalidad, sino la madurez espiritual que nos interesa ver. Bien, en el Nuevo Testamento, en la versión, por lo menos en la versión Reina Valera, aparece solamente 2 veces esta palabra, la palabra maduro. Una de ellas la hemos leído en este pasaje. La otra, o por lo menos la que es traducido por madurez, por ejemplo, lo hemos leído en el versículo 14, Hebreos 5:14, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hay otra palabra, esta palabra madurez solamente sale, por lo menos ya digo, en la versión Reina Valera, sale también en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 20. 1 Corintios 14, 20. ¿Lo puedo leer? Sí, ¿lo tienes? Sí. 1 Corintios 14, 20. ¿Qué hay, pues, hermanos, cuando os reunís cada uno de vosotros? No puede ser. ¿Eh? Hebreos. Ay, 1 Corintios, perdón. 1 Corintios 14. 20. Me he equivocado. Bueno, Confundí el versículo. te queremos, te queremos. Lo lee otro hermano, perdona. Sí, sí. ¿Lo tienes tú mismo? Ay, perdón. Sí. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado. Tampoco. Sino a Cristo. A ver, ¿no? A la tercera. Primera Corintios 14, capítulo 14. Primera Corintios, capítulo 14, 20. versículo 20. Ahí. Hermanos, no seáis niños en vuestro modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Maduros en el modo de pensar, maduros en el pensamiento. Dice, no seáis niños en el modo de pensar. Y eso ya nos da una pista. Maduros, y tiene que ver la madurez con nuestros pensamientos. Tiene que ver con nuestros pensamientos. La manera como gestionamos nuestros pensamientos. ¿Sí? Y eso determina mi nivel de madurez. Depende de cómo yo gestione mis pensamientos, eso va a mostrar mi nivel de madurez. Pero la palabra maduro, que está usada en griego, ya lo sabéis, en el Nuevo Testamento, es teleios. Teleios significa también perfecto o completo. Y la verdad es que encontramos en otros pasajes de la Escritura esta palabra, perfecto, ¿verdad? Lo encontramos en varios momentos. Incluso el Señor Jesús, en un momento determinado, en el Sermón del Monte, en el capítulo 5, versículo 48, dice, sed pues vosotros perfectos. Teleios, sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y aquí nos asustamos, por lo menos yo. Diremos, un momento, Jesús, ¿pero qué dices? ¿Perfecto? Cuando yo me miro al espejo, cuando yo me miro a mí mismo, no soy perfecto. Y además me estás diciendo que sea perfecto como el Padre.
Eso es imposible. Eso es imposible. Claro, el Señor Jesús, entre otras cosas... Pero nos reta, ¿no? ¿Eh? Pero nos reta. Nos reta. A ser perfecto, ¿no? Sí, a ser No a ese perfecto. nivel, pero nos reta. Claro, y es un mandato. Pues es el deseo de Dios, el deseo de Jesús. Pero no está diciendo, fijaos, no está diciendo, por ejemplo, sed no tengáis pecado. No está diciendo eso. No está diciendo. ¿Por qué? Porque el pecado lo tenemos presente en nuestra vida. Estamos siempre en esa lucha espiritual con la vieja naturaleza. Y sabemos que hemos sido perdonados, aquellos que hemos confiado en Cristo, que nuestros pecados han sido perdonados. Y aún así, la exigencia, el reto del Señor es sed perfectos, sed maduros, sed completos. Así que es cierto, nosotros tenemos, cuando pensamos en la palabra perfecto, tenemos un estándar alto, ¿verdad? Y por eso decimos, no, yo no soy perfecto, claro. Bueno, hay quien se lo pueda creer, claro. Hay quien se lo pueda creer, ¿no? Que nunca se equivoca, que todo lo dice bien, ¿vale? Pero si somos sinceros, nuestro estándar de la palabra perfecto es muy alta y nunca llegamos. Entonces, ¿a qué se refiere esta perfección que parece posible? Porque si el Señor ha dicho, sed perfectos, es porque es posible. ¿Sí o no? No pongas cara de duda. Ah, pero... Vale, muy bien la respuesta. Pero el mandato del Señor es claro, ¿verdad? El del mandato del Señor, la orden es, sed perfectos. ¿Vale? Vamos a ver. Espiritualmente, esta demanda de Jesús hace referencia sobre todo a una comprensión fuerte, sólida, de una conducta que esté basada en la palabra de Dios, que esté formada en Cristo, como lo estáis diciendo perfectamente, y eso nos va a llevar a tener esa adultez espiritual, a esa madurez espiritual. A medida que yo tengo la palabra de Dios presente en mi vida, que en Cristo, como iremos viendo otros detalles, forma parte de mi vida, puedo aspirar a ser perfectos. Hay algo, y aquí tiene que ver con unos cuantos de nosotros. Fijémonos en el objetivo que tiene Dios con el liderazgo de la Iglesia, con los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores, los ancianos, los maestros. En Efesios capítulo 4, versículos 13 y 14, nos habla del objetivo que tiene Dios sobre el liderazgo de la Iglesia, qué es lo que está mandando y esperando el Señor de aquellos que tenemos o tienen responsabilidades en la Iglesia. Efesios 4, versículos 13 y 14. Cuando lo tengáis, ¿lo tienes tú, Marina? Efesios capítulo 4, versículos 13 y 14. Esta es la responsabilidad que el liderazgo de la Iglesia tiene de llevar, de conducir a la Iglesia a la madurez espiritual. ¿Sí? ¿Lo puedes leer? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, zarandeados por las olas y llevados a la deriva por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Ves? En esta versión, que es la del 77, creo. Es lo mismo, porque es lo que decía antes. La palabra, bueno, hay alguna variación, pero aquí la palabra que tú has dicho, Marina, es maduro. En la versión Reina Valera dice perfecto. ¿Por qué? Porque está usando la misma palabra teleio,
que es la que se traduce. Pero además, cuando habla del no seáis niños fluctuantes, lo versiona de esta manera, ¿no? De como si fueran las ondas del mar, ¿no? O algo así, ¿no? Dice. Sí, zarandeados por las olas y llevados a la deriva. A la deriva. Por todo viento de doctrina. Bien, la responsabilidad del liderazgo de la Iglesia es, dice, que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a ese varón perfecto. Hay quien dice que el varón perfecto solamente que se refiere a la Iglesia en sí. Puede ser, sí, lo es también, pero también a nivel personal, a nivel individual, pero a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es un objetivo de parte de Dios. Ese propósito de Dios para la Iglesia nos pone a los pastores, a los ancianos, a los maestros, a cualquier líder de escuela bíblica, de grupo de hogar, de lo que sea, de discipulado, nos pone a todos en una posición claramente a favor de promover, sea como sea, de una manera u otra, la madurez espiritual. Porque es un objetivo de Dios, porque es un deseo de Dios. Tú has de ser un hombre maduro en el Señor. Tú has de ser una mujer madura en el Señor. Cada uno de nosotros es el deseo que tiene el Señor, es su voluntad. Este propósito, ¿cómo se lleva a cabo? ¿Cómo podemos llevarlo a cabo? Bueno, por ejemplo, vamos a ver. Una de ellas es predicando de manera progresiva todo cuanto tiene que ver con Cristo, de manera que los creyentes, no todos, nosotros, aprendamos a ver a Cristo prácticamente desde Génesis hasta Apocalipsis. Por eso decimos muchas veces que somos una iglesia, o pretendemos ser, una iglesia cristocéntrica, que Cristo ocupe el centro. Ese Cristo al cual nosotros no solamente hemos de conocer, sino que hemos de vivir. Para Pablo era una auténtica obsesión. Leemos en Colosenses capítulo 1, versículos 25 y 28. Ahora vamos a ponernos todos un poco en la mente de cualquier responsabilidad que tengamos en la Iglesia, que todos la tenemos, porque el Señor nos da dones a todos. El objetivo, Colosenses capítulo 1, versículos del 25 al 28. El micrófono, por favor. Pero el micro te lo pones cerca de la boca, por favor. Y si no, que te ayude Marina. De la cual fui Muy bien. hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anunciéis cumplidamente la palabra de Dios. Versículo 26. El misterio, Pero ponte el micro en la boca. el misterio que había estado oculto desde los siglos, Misterio oculto. desde los siglos y edades, pero pues ahora ha sido manifestado en sus santos. 27, Roger. 27. Muy bien, gracias. Déu els ha volgut fer conèixer la riquesa i la glòria d'aquest el primogènit del qui retornen d'entre els morts, perquè ell ha de ser tot un primer. ¿Ell ha de ser? ¿Qué dice? A ver, lo leemos ahora en castellano. ¿Tienes, por favor? Gracias. 27, 28. Y así ya. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría,
a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús, a todo hombre. Fijaos sobre todo en este último versículo, cuando dice a quien anunciamos amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto o maduro en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Qué énfasis? El énfasis, esa obsesión de Pablo de que la Iglesia, los creyentes, en este caso dirigiéndose a los colosenses, su obsesión es que fueran ese varón perfecto, ese hombre maduro, todo hombre sin excepción. Por eso, ese es el deseo del liderazgo de cualquier iglesia, ¿no? Que realmente queremos ver madurez en todos los miembros de la comunidad. En segundo lugar, Pablo, en este pasaje de Efesios, el que hemos leído antes, en Efesios capítulo 4, versículos 13 y 14, en el pasaje de Efesios muestra realmente su agonía, su preocupación absoluta, su esfuerzo para que los creyentes, en este caso se estaba dirigiendo a los colosenses, antes a los efesios, alcancen esa madurez, que no es simplemente una utopía, que no es algo para los más espirituales, sino el deseo de Pablo es que esa madurez sea para todos, para todos. Es su pasión, es su convicción, es su trabajo, es un arduo trabajo. Y era su obsesión. ¿Por qué? Porque Pablo quería lo mismo que Dios desea, que el Señor Jesús ya decía allí en el Sermón del Monte, sed perfectos. En tercer lugar, preocupación y esfuerzo por alcanzar la madurez. En tercer lugar, es una madurez colectiva. Este no es un trabajo, el de que tú y yo seamos maduros espiritualmente o perfectos, no solamente es una cuestión personal, que sí lo es, por supuesto, es individual, sí, pero tiene que ver con la manera colectiva en como iglesia, como congregación crecemos. La madurez espiritual entre el pueblo de Dios es realmente la manifestación de una comunidad viva, de una comunidad que es viva, que se nota, y por eso trasciende más allá de lo personal. Colosenses capítulo 2, versículos del 1 al 3. Colosenses capítulo 2, del 1 al 3. Porque quiero que El micrófono más cerquita. Sí, gracias. Porque quiero que sepáis su gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en Laodicea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Muy bien. Para que sean controlados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el ministerio de Dios el Padre y de Cristo. Muy bien. Hay que seguir leyendo. El 3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Está hablando de Dios el Padre y el Cristo en quien están escondidos. Pero fijaos, dice unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, un poco lo que decía Ángeles antes, alcanzar ese pleno conocimiento. Lo contrario es ignorancia, lo contrario es desconocimiento, lo contrario es desunión, porque el deseo
en ese crecimiento es precisamente estar unidos en amor. A los efesios, Pablo les manifiesta que su intensa oración está enfocada en que todo el cuerpo de Cristo sea capaz de crecer hasta el punto, como dice en Efesios capítulo 3, versículos 18 y 19, hasta el punto de ser llenos de la plenitud de Cristo. También es una idea que para nosotros tiene que ser una realidad, que ese crecimiento nos lleve a esa plenitud. Y el secreto, por así decirlo, es estar unidos en amor. Pero fijaos lo que dice en esta lectura en Efesios, no hace falta que lo busquéis, cuando dice, con todos los santos, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, sin excepción. Ese es el deseo de Dios. Ese era el ruego del apóstol Pablo. Todos los santos, ya sabéis, la palabra santos se refiere a escogidos de Dios, apartados de Dios, con todos los santos. Y en cuarto lugar, lo importante que es el que como responsables estemos ahí luchando, peleando, convencidos de que eso es la voluntad del Señor, es que esto es inexcusable. El liderazgo tiene que ser ejemplo. Nosotros mismos, no importa la responsabilidad que tenga, sea cantando, sea discipulando, sea compartiendo el Evangelio con otro, hemos de ser ejemplo. Desde arriba, desde abajo, de cualquier rincón, hemos de ser ejemplo. Aquellos que tenemos responsabilidades, es inexcusable que no seamos maduros, que no busquemos esa madurez espiritual, que no sea un objetivo en nuestra vida, sino que simplemente pasemos. No, eso no puede ser. Si estamos enriquecidos por el ministerio completo de Cristo, si trabajamos y luchamos con el poder de Dios, porque no es el poder de uno mismo, con la energía de Dios, si esto ocurre, si ministramos, si servimos con amor, con compromiso, bien firmes en el cuerpo de Cristo, entonces estaremos modelando la madurez en la Iglesia. Estaremos siendo cada uno de nosotros modelos para los hermanos. Así que qué importante es que la madurez, hoy va a ser un énfasis sobre, pensemos en lo importante que llega a ser la madurez a nivel personal y a nivel comunitario. Una de las cosas que en los textos que leemos en el Nuevo Testamento nos plantea esta cuestión: ¿qué hemos de ser entonces, niños o adultos? La madurez siempre la relacionamos con la adultez, ¿no? Con los adultos, ¿verdad? Decimos normalmente un niño no es maduro, aunque veamos que, bueno, cómo razona, qué bien razona ese niño o esa niña, ¿no? Pero no es lo mismo que un adulto. Ser adulto, comportarte como un adulto, marca la diferencia a un comportamiento diferente a un niño. Eso lo tenemos claro, ¿verdad? Gracias, Marina. De hecho, es cierto, lo vemos cuando hay trastornos, ya sean neurológicos o retrasos cognitivos, en algunas personas que, a pesar de que van pasando los años, pues notamos que esa persona pues se está comportando como un niño porque hay un trastorno, un problema serio, que eso quien lo determina son los diagnósticos que hagan los profesionales, ¿no? Los médicos, psiquiatras, etcétera. Pero en general lo que se espera de un adulto es que se comporte como un adulto, no como un niño, ¿verdad? La Escritura usa de diferentes maneras esta idea, esta identidad infantil para dar lecciones espirituales. El propio Señor Jesús puso la ilustración a sus discípulos de que les dijo en un momento determinado: si no os volvéis como niños y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos.
Claro, eso respondía a una cuestión porque se estaba planteando, los discípulos estaban diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y querían ahí buscar su puesto. Y entonces Jesús, por eso dice, si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. De hecho, a Nicodemo, cuando va Nicodemo a hablar con Jesús, ¿qué le dice el Señor? Le dice que tienen que nacer de nuevo, ¿no? ¿Y qué significa todo eso? Pues todo lo que implica ese arrepentimiento, ese reconocimiento de que Dios es el santo, es el rendirse ante Él, es el ponerse en sus brazos, es aceptar el sacrificio de la cruz, es pedir perdón, es ese hacerse como niño y nacer de nuevo, ¿no? Pero Pablo relaciona ese infantilismo espiritual, que lo hemos visto en parte, relaciona el infantilismo espiritual con la carnalidad. Es decir, Pablo relaciona aquellos que practican, todavía están viviendo según la naturaleza vieja, según la carnalidad, aun siendo cristianos, los trata como si fueran niños. Es decir, aquellos que están practicando el pecado, aun siendo cristianos, no están maduros, no son maduros, no están viviendo en madurez, como iremos viendo a lo largo de estas semanas muchos aspectos. Por eso, en 1 Corintios, capítulo 3, versículos del 1 al 3. Pero fijaos que este pasaje no necesariamente habla de ese... ¿Quién tiene el micro? ¿Lo tienes tú? Capítulo 3, versículos, 1 Corintios, capítulo 3, versículos del 1 al 3. Fijaos que Pablo, el apóstol Pablo, no se está refiriendo ni a cuestiones meramente, de carácter sexual o excesos en el consumo de alcohol o otra clase de vicios o cuestiones indeseables, ¿no? Fijaos de lo que está hablando. Hermanos, yo no pude hablarles como a personas espirituales, sino como a gente carnal, como a niños en Cristo. ¿Lo leo todo? Sí, léelo. Les di a beber leche, pues no eran capaces de asimilar alimento sólido, ni lo son todavía, porque aún son gente carnal. Pues mientras haya entre ustedes celos, contiendas y divisiones, será gente carnal y vivirán según criterios humanos. Hasta aquí. Es decir, ¿de qué está hablando? No está hablando de excesos en otros ámbitos morales, ¿verdad? Dice, os estáis comportando como carnales por cuestiones como estas, celos, contiendas, divisiones, disensiones. El hecho de que Pablo tiene delante unos cristianos que están teniendo entre ellos problemas de celos, de opiniones confrontadas, de divisiones, de incluso, como sigue todo el capítulo, de divisiones partidistas, ¿no? Aquello de que yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, pero no está tratando aparentemente de problemas muy serios. Y los está diciendo, vosotros sois carnales. En lugar de ser maduros, os estáis comportando como niños. Y relaciona ese infantilismo espiritual con la carnalidad. Por eso en los próximos días iremos viendo algunas de estas señales de infantilismo espiritual y cómo dar pasos para ir modificando o ir creciendo en ese conocimiento del Señor. Más adelante, fijaos como dice más adelante, en el versículo 18 del mismo capítulo 3, versículo 18, corroborando esto, 1 Corintios 3, 18. Sí, Carlos. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio, en este siglo hágase ignorante,
para que llegue a ser sabio. De nuevo aparece este concepto. Aquel que se cree saber mucho, aquel que se cree que es perfecto, ¿verdad? Y está dispuesto incluso a pelear por sus opiniones, le dice que se está engañando a sí mismo. Hágase ignorante, hágase como que no sabe nada, hágase como un niño. Así que esta evaluación que nosotros nos podemos hacer nos va a ayudar hoy y en los próximos días para ver realmente cómo está mi nivel de madurez espiritual. Voy a ir acabando y quiero ahora hacer un poco un vistazo a un tema que es muy breve. Es ese niño que llevamos dentro. Alguien dijo una vez que todos llevamos un niño en nuestro interior, una niña en nuestro interior, ¿no? Un niño escondido que está vivo y coleando, que nos afecta para bien o para mal. Ese niño escondido que permanece emocionalmente en lo más recóndito de nuestro ser, a veces nos puede hacer pasar, pues eso, malas pasadas. Incluso ese niño muchas veces nos puede estar derrotando en nuestras decisiones, en nuestros hábitos, aun siendo un hijo o una hija de Dios, ¿verdad? Ese niño puede haber sido herido en el pasado, pudo haber sido menospreciado o abusado o simplemente haber llevado un estilo de vida que contrasta con el presente, forma parte de mi pasado, de mi historia pasada, ¿verdad? Que antes podía tener unas convicciones y ahora tengo otras porque he conocido a Dios, pero todavía ahí en ese rincón de nuestra conciencia, ahí está presente. Y asumiendo esto voy a poner un ejemplo. Cuando dos personas, dos adultos, un hombre y una mujer, deciden unir sus vidas matrimoniales y les decimos desde el púlpito, en fin, de lo personal, cuando les decimos los dos serán uno, a ver, cuando ocurre eso, en realidad se están casando 4 personas. Se están casando esas dos, que decimos que son uno, y además se están casando los niños que ya cada uno de ellos lleva dentro. Los 2 adultos y los 2 niños que van dentro dependerán de sus historias del pasado, de las experiencias vividas, dependerá de eso a la hora pues de tomar decisiones como pareja, como matrimonio, en la educación de los hijos, en sus relaciones sexuales, en decisiones que tienen que ver con compras de piso, de futuro, y de alguna u otra manera esa relación se puede volver a puede ser complicada, o no, pero muchas veces cuando nos acercamos a situaciones por ejemplo, de pareja, surgen esas historias del pasado que no han sido sanadas. ¿Cómo podemos reconocer ese niño que quizá está dañado o esa niña que está dañada, que necesita ser sanado, que necesita ser sanada, o que simplemente ha de cambiar hábitos? No tiene por qué ser nada grave, pero a lo mejor todavía, a pesar de los años, vamos manteniendo hábitos o quizá heridas del pasado. Seguramente a lo mejor necesitamos la ayuda de un experto, ¿no? o de una persona que conozca bien el mundo interior, pero por lo menos lo que sí podemos es ir descubriendo, haciendo una parada, descubriendo en cada uno de nosotros aquellas cosas del pasado que necesitan un cambio. El Señor dice la palabra que hace una nueva creación. Hace una nueva creación, nos da un espíritu nuevo. Pero dentro de nuestra conciencia hay muchas cosas que necesitan ser curadas y sanadas. Nuestros pecados han sido perdonados, ninguna duda. Todos los pecados han sido perdonados si hemos acudido al Señor.
pero todavía llevamos esas mochilas que decimos, las llevamos encima. Hablo de experimentar, hermanos y hermanas, la libertad del Espíritu Santo en nuestra vida. Y hemos de acudir a la dirección del Espíritu Santo en todo momento, para actuar como lo que somos, hijos e hijas de Dios. Mirad, el apóstol Pablo nos da una pista en este sentido. En 1 Corintios, capítulo 13, versículo 11, ha estado hablando, en el capítulo 13 ha estado hablando del amor. 1 Corintios 13 ha estado hablando del amor de una manera excelsa, ¿verdad? Ha estado hablando del amor con toda una, no sé, tantas cosas que tantas veces nos inspiran, ¿no? Y que hemos recomendado y hemos dicho a otros y para nosotros mismos. Pero llega un punto en el versículo 11 que dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces o nos encontramos con personas, o quizá es nuestro propio caso, estamos reviviendo o estamos todavía recordando, estamos ahí sin tirar fuera aquello que pasó en el pasado. Y por eso esta palabra, hay una palabra aquí que dice dejé lo que era niño, es una palabra en griego muy fuerte, que es katargeo, que significa dejar a un lado, descartar, dejar inoperantes aquellas pautas de comportamiento de cuando yo era joven o yo cuando era niño. Porque ahora soy una persona nueva y necesito esos cambios. ¿Cuál es la manera? Hermanos, aquí entra el papel, la oración. La oración es fundamental. Ahora vamos a estar orando un momento, ¿no? La oración es fundamental para poner en orden nuestro espíritu, en primer lugar, pero también para hacer descansar a aquel niño interior. ¿Y cómo? Pues de una manera sin prisas, de una manera poco a poco, confesando nuestro pecado delante de Dios, experimentando toda clase de sensaciones nuevas, para que Cristo sea una realidad por completo, para que ese deseo del Señor de ser perfectos sea una realidad. Es en Cristo que somos unas nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, pero no en todas las personas es instantáneo, es un proceso. Y muchas veces necesitamos experimentar un consuelo, un perdón, necesitamos eliminar miedos, temores que todavía vamos ahí arrastrando. Para que, en definitiva, el amor de Cristo lo llene todo. Para que seamos ese hombre completo, esa mujer completa en Cristo, porque de otra manera no lo vamos a poder ser. Y por eso lo que tenemos que entrar es en ese proceso de maduración. No tengáis complejos de decir, no, yo no soy maduro o madura. No, estamos madurando en la medida que nosotros vamos renovándonos, dice la Escritura, en nuestra mente y en nuestro entendimiento, nos vamos renovando y dejando atrás aquello que estorba para esa madurez. Que el Señor nos ayude. Iremos hablando de temas más concretos, pero hoy quería presentar un poco la importancia de la madurez espiritual para uno mismo, pero también a nivel colectivo, ¿sí? Como iglesia. Y que también podamos ayudar a otros a que se paren, no que se separen, a que se paren para que piensen en la importancia de ir creciendo en madurez, porque es el deseo de Dios, no hay más, es el deseo del Señor. Y nos toca a todos trabajar para que eso sea una realidad. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube.
También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?